Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Argemiro Barro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y Juanjo Prego y Nacho, que Montes de Oca, que siempre están, o muchos días están conmigo. ¿Qué tal Encan- estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto siempre. Además, buena compañía, ¿eh? Hay gente que sabe mucho del tema. O sea que es un placer. Creo que va a salir de aquí una buena charla de debate. Esperemos. Vamos a empezar por los atentados que han sucedido en Rusia, en, en Moscú. Lo primero, condenarlos, obviamente, por la tragedia que ha sido y las muertes que ha causado de personas. Y bueno, Argemino, si quieres comenzamos por ti un poco. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido lo que ha ocurrido? ¿En qué situación queda Rusia con lo sucedido? Empezamos por ti. Bueno, hay varias cosas. Una que tanto Estados Unidos como Alemania como Reino Unido advirtieron a Rusia pública y explícitamente el 7 de marzo, entre el 7 y el 9 de marzo, sobre la posibilidad de un atentado contra grandes aglomeraciones de gente, incluido, palabras textuales, conciertos. Esto es un comunicado de la Embajada norteamericana en Moscú que era público y además por lo privado, siguiendo la política que tiene Estados Unidos de advertir a otros países, aunque sean países adversarios, sobre el riesgo de atentados terroristas, parece ser que Estados Unidos advirtió al gobierno ruso de la posibilidad de este atentado. Recordemos que 3 días antes de este terrible ataque, que sucedió el viernes, Putin públicamente, según la agencia Tartas, dijo bueno, que esto era un acto de desestabilización, lo de alertar de un atentado, ¿no? Que eran los occidentales pues malmetiendo un poco en los asuntos de Rusia, ¿no? Metiendo miedo a la población y demás. Al final vimos lo que pasó. Bueno, hipótesis. Ahora mismo metemos la nariz en Twitter y vemos medio millón de hipótesis, a cada cual más delirante. Yo me inclino por ahora por la más evidente, ¿no? Que es que esto fue obra de ISIS Jorasán, esta rama del ISIS que tiene su sede en Afganistán y que consideran que Jorasán es este espacio histórico entre Irán, Turkmenistán y Afganistán, que ha sido un grupo muy activo recientemente. Por ejemplo, hace poco Alemania ha detenido a 2 ciudadanos afganos que planeaban atentar contra el Parlamento de Suecia debido a unas caricaturas de Mahoma. Parece que eran parte del ISIS Khorasan. Entre diciembre y enero hubo también detenciones en Alemania. Francia ha corroborado que este grupo está moviéndose para hacer atentados. Estados Unidos también lo tenía en el punto de mira. Y Rusia, pues parece que es un objetivo, entre comillas, tradicional de grupos radicales como este, de los últimos 20 años, ¿no? Por varios motivos. Uno de ellos, Rusia ha estado luchando junto a la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, bombardeando posiciones del ISIS. Entonces, todo tiene bastante sentido, por ahora, vamos, todo encaja. Y ha sido sorprendente ver, bueno, sorprendente hasta cierto punto, al Kremlin intentando vincular este ataque a Ucrania, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido también por varias razones. Se ha dicho que intentaban huir a Ucrania. Bueno, la frontera entre Ucrania y Rusia es ahora mismo la más fortificada de Europa con diferencia, la más vigilada con diferencia. Y aparte que iban a pasar por varios controles del ejército ruso con sus metralletas para llegar a Ucrania. Es decir, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, el gobierno, la dictadura rusa continúa pues manejando esta versión, si bien no con tanta fuerza como el primer día. Parece que Putin reconoció que este era un atentado yihadista, aunque a él, según decía, le interesaba ver quién era el cliente, ¿no? Aunque justo hace unas horas el director del FSB, el Servicio de Inteligencia Principal de Rusia, también volvió a mover esta teoría. Patrushev también en una breve declaración a cámara hace también unas horas también difundió esta teoría. Y esto nos lleva un poco a lo que, bueno, seguro que Juanjo puede hablar también en detalle de esto, de cómo funciona el ecosistema mediático en Rusia, ¿no? Es decir, la calidad de una democracia es la calidad de la conversación pública. Entonces, cuando uno vive una democracia, pues puede proponer dos hechos y luego hay actores, medios de comunicación, agentes sociales, el gobierno, ciudadanos particulares que pueden pues, cuestionarlos y ofrecer otros hechos. En Rusia esta conversación ha sido liquidada hace mucho tiempo. Entonces, el punto de vista es el punto de vista de los medios del Kremlin o de los medios afines al Kremlin. Y prácticamente todo el resto ha sido pues prohibido, suspendido, exiliado, intimidado, etcétera.
Y no solamente eso, sino que además el Kremlin, en lugar de hacer como la propaganda tradicional, difundir una versión, decir, bueno, esta es mi versión, y la voy a poner en la radio, en la tele y en Internet, y la vamos a poner también en los discursos públicos. Tiene la tendencia a difundir varias versiones, a cada cual más extraña, ¿no? Y entonces esto tiene un efecto debilitador de las capacidades críticas. Hay un estudio muy interesante que salió hace unos años ya. Eh, lo había hecho varios profesores de la Universidad de Harvard y hablaba del efecto de las mentiras en las capacidades cognitivas de las personas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2014, cuando fue el derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines sobre el cielo del este de Ucrania, que en el plazo de 2 días los medios rusos habían difundido media docena de teorías delirantes. Y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no una? ¿Por qué media docena? ¿Por qué una teoría decía que el avión ya estaba cargado con cadáveres y que había sido dinamitado por la CIA con un explosivo a bordo? O sea, cada cual era más rara que la anterior. Y luego, con el paso del tiempo y leyendo estos estudios y experimentando también el efecto del trumpismo en la opinión pública en Estados Unidos, pues es interesante ver cómo las capacidades cognitivas de la gente se van degradando, porque al final uno se cansa. Te cuenta una mentira y racionalmente la intentas verificar y desmontar y dices, esto no es verdad. Vale, bien. Pero luego te cuentan otra, y otra, y otra, y otra. Y entonces tu capacidad de aguante cognitivo, tu capacidad de raciocinio acaba diciendo, mira, se acabó, me da igual. Esto, lo otro, que si cadáveres, que si no cadáveres, que si el avión por control remoto, que si no. Y al final eso genera una especie de cinismo y de desmovilización política, que es un poco lo que pasa en Rusia. Que hay gente que tiene la tendencia de ver a Rusia como un país nacionalista, con la gente militante, y puede ser al contrario, con excepciones, gente desmovilizada. Y al final, en un estado de postración cognitiva, acrítico, pues uno puede decir, bueno, pues si gobierna Putin, pues que gobierne él. ¿Qué más da? Si todos son malos. Navalny es malo, el otro es malo, el otro es peor, todo es corrupción, todo es negativo. Y en este ambiente de cinismo, pues uno puede gobernar a gusto, ¿no? Porque no va a tener a gente movilizada. Y este es un poco el análisis. La pregunta, y ya lo veremos cómo se irá desarrollando, es si esta versión va también a tener algún tipo de impacto en la política rusa. Se hablaba de volver a imponer la pena de muerte, de al culpar a Ucrania justificar otra movilización para lanzar otra ofensiva y conquistar la provincia de Kharkiv, etcétera, etcétera. Ya lo veremos. No, Juanjo. Argemiro tiene toda la razón. Al final el Kremlin lo que busca es meter ruido, ¿no? Y con el ruido, al final ya no sabes ni por dónde te vienen los golpes. Y es como, bueno, pues será esto, será lo otro. Al final dices, lo que dices, pasas, ¿no? Dices, ya estoy cansado de buscar la verdad o de decir lo que realmente tú crees que es la verdad y que te digan por un lado y por otro, no, esto es ahora sí, esto es ahora... Al final ya pasas. Que todo es raro, desde luego. Yo también soy más de la digamos, la versión sencilla de las cosas, ¿no? Muchas veces las cosas son como son, o sea, son unos tipos que, visto lo visto, parecen del ISIS Khorasan, atacan, ven que no tienen un objetivo concreto más que el hacer una masacre. Nadie les para los pies. Hemos visto vídeos donde hay fuerzas de seguridad que dicen, mejor me voy por aquí. Y bueno, y se van. ¿Que son un poco chapuceros? Pues sí, la verdad que son un poco chapuceros en el sentido de poca preparación en la hora de huida, no cambiar de coches, no cambiar de ropa, pero oye, no me voy a meter yo en la cabeza de los medios que tenía esta gente para hacer el ataque, pero lo que hicieron, digamos, su objetivo era matar gente, lo hicieron y yo creo que nos tenemos que quedar con eso por ahora, ¿no? Todo este tufillo que ahora ese run run de que hay unos señores de azul que pertenecen al servicio al departamento E, que se dedican al extremismo metidos, estaban en la sala de conciertos y que es verdad que hay unos vídeos donde se ve que pide que cierren las puertas antes de que se escuchen los disparos. Quizá habían recibido alguna información desde el exterior, puede ser, ¿no? Y que esa gente que se parece a la que las detuvo a los terroristas en Briansk, se parecen, o hay imágenes, fotografías que indican que podrían ser las mismas personas. Bueno, pues al final eso es pues, eso, un tufillo que el Kremlin siempre desprende, ¿no? Pero yo por ahora me voy a quedar con esa versión de ataque terrorista y con objetivo. Y dentro de Rusia, pues un poco lo que hablaba, ¿no, Argemino? Más represión, si queda algo por reprimir, la pena de la vuelta de la pena de muerte y sobre todo yo creo que esa movilización
que está todo el mundo pensando y que, en mi opinión, va a terminar cayendo tarde o temprano. Nacho. A ver, concuerdo totalmente, la navaja de Occam es la explicación más sencilla, la más plausible, la que mejor funciona. A ver, revisemos los motivos que tiene ISIS para atacar. La realidad es que Rusia viene afectando los intereses del ISIS en varios lugares del mundo. El más obvio es en Siria, que es el Vilaya. Vilaya son cada uno de los emiratos o provincias que tiene el ISIS y se dividen los diferentes vilayas. Está tocando el Isillán, que sería el de Siria, está tocando en la provincia de Irak, está tocando el ISIS del Magreb, que tiene, no voy a repetir los nombres porque son en árabe, y no le va a sumar demasiado, excepto hacerme trabar cuando hablo. Pero está tocando al ISIS del Magreb, está tocando al ISIS que recorre el Sahel de punta a punta, está tocando el ISIS al Vilaya que ocupa la zona de Libia, y hay algo que es obvio, también está tocando al ISIS el Vilaya Caucus, que sería el del Cáucaso. Justo actuó aquel al que no puede llegar, que es el ISIS-K del Khorasan, que obviamente está en Afganistán, en la zona de Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Llega hasta la India. En el medio vos tenés varias naciones, tenés Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, hay una serie de naciones, ahí no puede llegar Rusia. Entonces, si vos tenés a las fuerzas de Wagner en África, a tus fuerzas en Siria atacando a los del ISIS en Siria y en Irak, y además los tenés afectando, digamos, a los intereses del Cáucaso. Recordemos que a principio de mes hubo un tiroteo en Ingushetia, donde murieron 7 integrantes del ISIS. Eh, entonces, hay motivos. Digo, porque si vamos a la explicación fácil, evidentemente ISIS está tomando una acción por algo. No es que se le ocurrió, se levantó uno de estos locos y dijo, hoy tengo ganas de atacar a Rusia. No, evidentemente hay algo. O sea, ya tenemos los motivos. Rusia está afectando a los intereses del ISIS en varios escenarios. Y por otro lado, las consecuencias. Putin llega al poder a partir de una situación que Yeltsin no podía resolver allá por el año 2000. Yeltsin estaba enfrentando la insurgencia del nacionalismo de la zona de Ichkeria, que incluye a tanto Ingushetia como Chechenia, y donde también hoy opera el ISIS, y donde habían cometido varias masacres, entre ellas la de Berlán y tantas otras como la del teatro de Dubrovka. Entonces viene Putin con la idea de yo puedo garantizar la paz interior que Yeltsin es incapaz de resolver. ISIS le pegó exactamente en el peor centro de gravedad, porque los rusos, bien que mal, están tolerando la aventura exterior de la invasión a Ucrania. Pero si no le podés garantizar la seguridad interior, eso lo afecta muchísimo a Putin. Entonces es lógico, y ahí por eso digo las explicaciones simples son las más sencillas, es lógico que Putin, en lugar de admitir en primera instancia que tiene un problema, el problema de origen, el que lo llevó al poder, que resurgió, busque en Ucrania porque además le es utilitario para una movilización aún más profunda, más numerosa, en un escenario que no termina de resolver. Entonces, la explicación parece bastante sencilla y evidentemente lo último que tengo para decir es que eh, también es lógico que si vos tenés toda tu energía política controlando, primero la tenés la energía bélica y política en un conflicto como el de Ucrania, y la otra parte de tu energía política puesta en el control interno de la población en términos ideológicos, en función de esta guerra que estás desarrollando, y claro, se te escapó la tortuga porque justamente esa es tu mayor debilidad. Estás mirando obsesivamente un escenario interno y un escenario externo, y el escenario islámico se te va a pasar por alto. Digo, es tan sencillo, esta es la explicación sencilla para un escenario que se le complica a Putin y que objetivamente, desde cualquier punto de vista, haga lo que haga, lo debilitó. Podemos discutir horas, pero queda debilitado frente a la población, más aún después de haber ganado unas elecciones en las que se suponía que se presentaba como el hombre fuerte con todas las soluciones. Bueno, pasaron unos días, 87%
se transformó en más de 140 muertos. Hay que ver ahora cómo va a responder Putin a este desafío, que claramente si lo debilita, en una sociedad como la rusa tiene que dar una respuesta categórica porque Rusia, si hay algo que no soporta, son las derrotas y los líderes debilitados. Argemiro y Juanjo, ¿queréis comentar algo de lo que ha Sí, añadido? Mm. sí, una cosa a raíz de lo que acaba de decir Nacho. Andrei Soldatov, este periodista que también ha sido exiliado, que ha publicado varios libros sobre el estamento de seguridad de Rusia y demás, publicó hace, bueno, el fin de semana, un artículo en The Guardian hablando de cómo el FSB pues, no estaba preparado para afrontar el desafío terrorista, ¿no? Por lo que ha mencionado Nacho, por todo este esfuerzo bélico de seguridad centrado en Ucrania y centrado también en la represión dentro de Rusia y también por la propia cultura de una dictadura. Volvemos un poco a lo de la conversación pública de antes. Una dictadura se suele caracterizar por la selección inversa. Las personas más valiosas y con más iniciativa van quedando apartadas y las personas que más eh, le hacen la pelota al líder pues acaban siendo elevadas, ¿no? Las que son más fáciles de manejar. Y en esta cuestión, pues parece que el FSB es una institución que no cuenta con la confianza de la población. Si uno en Rusia tiene algún problema o algo sospechoso, pues imagínate llamar al FSB para que vaya a tu casa a interrogarte. Sería un poco, quizás poco recomendable, ¿no? Es una institución que no tiene buenas relaciones, ya no solamente con sus agencias, las agencias, digamos, sus contrapartes de otros países, la CIA, o incluso el FBI y otras agencias en la Unión Europea, sino que tampoco tiene una relación de confianza con las propias agencias dentro de Rusia, otras agencias de inteligencia, como el GRU o como el Ministerio del Interior, etcétera. Y entonces esto, pues todo se habría, digamos, juntado para producir este aparente fallo de inteligencia que se ha saldado con la muerte de más de 140 personas y con cientos de heridos. No, y aparte es que el FSB ahora tiene tantos frentes abiertos que no le da. O sea, es que es imposible que llegue a todo. Sobre todo, tienes que controlar, digamos, la parte, digamos, de lo que es los terrenos, los territorios conquistados. Y mete ahí todo Gerson, Zaporilla, Lugansk, Donetsk, tal. Tienes que controlar todo lo que son los movimientos terroristas, extremistas. Tienes que controlar a la oposición, que con lo de Navalny, aunque fue hace unos días, ahí tuvo también que movilizarse. Luego están las mil cosas que se inventan, pues los gays, los de los no sé cuántos. Al final llega un momento en que el FSB pues tiene los medios que tiene. De hecho, había un vídeo que a mí me hace mucha gracia, que no llegaba el autobús con gente de Omón y tal, y era un autobús destartalado, los otros tenían unos chalecos como de segunda mano. O sea, que los buenos, digamos, lo bueno está mandado hacia Ucrania, porque digamos que está digamos, el peso de Rusia internamente ahora es Ucrania, ¿no? Entonces al final te quedas con que si tú tiras la manta de aquí, pues los pies se te quedan al aire. Entonces al final pues pasa lo que pasa, que en un momento determinado pues te pillan con el culo al aire. No sé, y esto no tiene arreglo porque la guerra no se va a parar dentro de un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Entonces, al final, la posibilidad de que haya más ataques terroristas ahora aumenta. Y más viendo y cómo han hecho, no sé, ha sido grosero, ¿no? Como han mostrado los maltratos, el corte de la oreja, todo ese tipo de cosas que al final, si tú tienes otros miembros activos del ISIS eh, con capacidad para poder actuar, desde luego, bien no les habrá sentado que Rusia actúe así contra sus compañeros. Pues la Ujú. capacidad o el peligro ha aumentado, lo contrario. ¿Mm? Sí, y además si uno sigue el recorrido del ISIS, hay que recordar que desde su nacimiento allá en Irak, uno de los elementos centrales del ISIS, más allá de la aplicación de la Sharia, es exhibir públicamente su brutalidad. Y esto tiene un agregado, que si vos exhibís públicamente tu brutalidad, es que vos, por un lado, estás queriendo reivindicar cada una de las actitudes que al resto le pueden parecer atroces, pero para ellos es algo encantador, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar es que necesitan esa exposición mediática como nosotros necesitamos el aire. Entonces, en mi opinión, es un error grosero el de Putin al quitarles esa reivindicación que ellos necesitan hacer porque por algo estuvieron mostrando los videos en donde ejecutan a la gente. Insisto, lo que a nosotros nos parece una locura, para ellos es encantador. Y es un error de Putin disputarles la autoría.
porque ellos van a ir a buscar nuevamente ese insumo de propaganda que para ellos es absolutamente vital, con lo cual Putin está corriendo un riesgo enorme. Dicho de manera sencilla, bueno, vos decís que yo no soy, entonces te voy a demostrar que yo soy. Y en segundo lugar, que acá hay algo que ustedes decían que creo que Argemiro lo dijo, que es muy importante. El ISIS no es un Estado, el ISIS no es un Estado extranjero, el ISIS es un fenómeno de terrorismo internacional. Entonces, en la medida que vos no colaborás con otras agencias por los motivos que sea, por orgullo nacional, por lo que fuese, vos no podés combatir al terrorismo de una manera efectiva. Y esto nos trae a la siguiente derivación de la lógica, y es que si vos no vas a colaborar con los demás y te vas a mofar, te vas a burlar de Occidente, como hizo Putin cuando le hicieron la advertencia de decir que lo estaban chantajeando, es peor en el escenario interno porque vos quedás no solamente como un incompetente, sino que además estás perdiendo el otro insumo que tenés a favor, que es la colaboración con las otras agencias, y ahí retomo lo que decía Juanjo, en una agencia que claramente tiene enormes falencias, que creyó que Ucrania se iba a derrumbar en los primeros días de la invasión de febrero, ¿sí? Y que además con este ataque demostró que no está a la altura de otras agencias, siendo que agencias extranjeras como las de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania le advirtieron sobre algo que no sabía que estaba ocurriendo en su propio territorio. Entonces, ese cóctel es explosivo. No, además, lo que tú dices, no me vengáis a tocar los pies que yo controlo mi territorio, ¿no? No me toquéis aquí las narices. Lo que yo no estoy de acuerdo es que Putin esté ahora en una situación de debilidad. Yo no veo lo que yo controlo en la política rusa, digamos que esa imagen de debilidad la hacemos nosotros pensando en nuestros estándares occidentales. A ver, si tú has iniciado una guerra que no te va bien, estás mandando al matadero a miles de tus compatriotas, encima tienes un atentado terrorista que te cuesta 140 muertos, sí, a nuestros ojos es debilidad, pero yo no estoy seguro de que a los ojos de los rusos eso se considera una debilidad. Se dice como, bueno, ha pasado y al contrario, tienen que estar todavía más unidos alrededor del presidente, y si el presidente dice que ha sido Ucrania, creer al presidente, que para eso es tu presidente, ¿no? No vas a creer a lo que dice yo qué sé, o cuatro tuiteros locos random, o el Financial Times o el Washington Post, no, lo dice mi presidente y es el que yo confío. Entonces, esa Vos conocés situación, mejor a los rusos que no, yo, pero te digo que, por eso te digo que no considero que para ellos Rusia esté en una situación de debilidad. Han tenido un problema que se ha traducido en 140 muertos y ahora hay que hacerle frente. Y yo creo que lo que harán eso es unirse todavía más en torno a la figura de Putin para, digamos, responder a lo que él ha dicho que es el culpable, aunque su historia haga aguas por todas partes. Pero es que además, desde lo de Prigozhin, la situación en Belgorod, ahora el atentado, hay una inseguridad muy grande y encima, con lo que tú nos cuentas, Juanjo, parece que la figura de Putin todavía se vuelve más fuerte teniendo en cuenta todos estos frentes. Es que Putin, yo siempre lo he dicho, lo repito, Putin juega en otra liga. Está la liga humana y luego está Putin, ahí arriba. Entonces, ese carácter mesiánico que tiene muchas veces que se arroga, pues al final lo empapa todo. Pero dice, más lo dicho Argemiro al principio, todo esto viene de que es una dictadura y que al final no hay voces críticas. No hay nadie que le diga las cosas a Putin como son. Entonces sí, él ve las cosas, pero luego él tiene su historia, él tiene su manera de pensar y entonces adapta todo, coge las piezas del puzzle, desecha lo que no le interesa y coge las piezas que le interesan y las moldea, las adapta para dar una historia, que es lo que ha hecho siempre. Véase A la mí, historia. Juanjo y Nacho y Alberto, me interesa mucho el factor humano con Putin, que al final es lo más difícil de cuantificar, porque uno siempre, cuando habla de cuestiones geopolíticas, siempre pues es fácil mirar un poco la geografía, los recursos, un poco las razones racionales y lógicas para que un Estado o un estadista tome decisiones. Pero en el caso de Putin, hace ya años que llevan saliendo, pues bueno, más o menos sus pequeños perfiles y crónicas que lo describen como una persona pues aislada, que ya no se reúne con nadie, que te hace pasar por cuarentena, por lo menos antes durante el COVID, para poder verlo, que ya no le interesa. Y todavía lo hace.
Y todavía, bueno, y ya no le interesa, pues digamos, la gobernanza diaria de Rusia, los impuestos, la inversión en tecnología, la demografía, sino que está centrado en la historia. Y Kelly Patrushev, como publicaba Mikhail Sigar, que es uno de sus biógrafos, también en el exilio, decía que los dos leían sobre Pedro el Grande y Catalina, y digamos que soñaban con restaurar la grandeza de Rusia. Y es verdad que este es un terreno que a veces también lleva un poco a la caricatura, ¿no? Del hombre de 70 y tantos años que está obsesionado con su legado. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, parece que esto puede ser el verdadero retrato, ¿no? O por lo menos aproximarse. Que no es ese Putin que hacía barbacoas hace 20 años con los colegas y que tenía un poco más de cintura, flexibilidad. Ahora parece que es una versión aún más arisca, ¿no? Como cuando abronca a sus subordinados en las reuniones del Consejo de Seguridad y demás. Y luego también otra cuestión relacionada un poco con el tema que decíamos antes del ecosistema mediático. Si al final solo circulan mentiras, los propios responsables de difundir y de crear estas mentiras se las acaban creyendo, ¿no? Como decía antes Nacho, el FSB que no midió bien la respuesta de los ucranianos a la invasión a gran escala, ¿no? Pensando que probablemente los ucranianos pues los tolerarían a los rusos, a los invasores rusos, pues al final esto refleja también, o puede reflejar, es una hipótesis, a una élite que lleva comiendo su propia propaganda durante demasiado tiempo porque no tiene a nadie que le diga, mira, no, esto no es así, esto es de esta otra forma. Si entras en Ucrania te van a recibir a disparos por esto y por esto, pero no. Este ambiente contaminado. Entonces, volviendo un poco, cerrando el círculo, el factor humano de una persona que esté, digamos, encerrada en su propia psicosis histórica y sus propias mentiras. No, y aparte ha demostrado Putin de que si a alguien le molesta, se lo carga. Con lo cual, Ujú. más razón tienen los que están alrededor para no llevarle la contraria. Véase el Mm. caso de Prigozhin, el último así, bueno, Navalny ya desde qué tiempo estaba ya marcado, pero Prigozhin ha sido así como el outsider más fuerte que ha tenido repentino y no ha dudado o no dudó en mandarlo para el otro barrio. Entonces yo creo que se junta todo eso, se junta que lo que tú dices, ¿no? Que todo el mundo al final se autocree las mentiras, porque si te repiten una y otra vez, al final te lo crees, y encima nadie tiene lo que hay que tener para decirle a Putin, mira, señores, que hemos perdido 150.000 tíos en la guerra. ¿Dónde vamos, no? Eh, Es, Sí, es complicado, ¿eh? Porque al final dependes mucho de una persona. Al final todo depende de casi casi del pie con el que se levanta. ujú. Es como un regreso al estalinismo. Es como o si quieren, los viejos jerarcas de la era soviética que moldeaban la realidad y se la presentaban a su pueblo y el pueblo obedecía y eso es digamos, es otro alejamiento más de Occidente. Ahí coincido, es que, claro, cada vez se hace más difícil interpretar desde nuestros códigos lo que sucede en Rusia. Es casi imposible, porque al final tú estás regido por unos códigos occidentales que hablas de democracia, de, bueno, más o menos hay una cierta libertad de expresión, de... Pero claro, todo eso, en cuanto pasas la frontera de Rusia, se acaba. Y Sí, vuelvo a es lo mismo. interesante porque, por ejemplo, las dictaduras como que ven a las democracias como sistemas débiles. Porque te asomas a una democracia y ves a líderes de la oposición criticándote, echándote cosas en cara, la prensa todo el día para arriba, para abajo, sensacionalismo, manifestaciones, sindicatos. Parece un caos. Este sistema se va a hundir pasado mañana, nadie se pone de acuerdo. Sin embargo, en la democracia hay un buen sismógrafo. Es decir, cuando pasa algo lo ves, porque alguien se va a quejar. Si hay que Ujú. resolver un problema con la sanidad, lo vas a ver, porque va a haber médicos o pacientes protestando, ¿no? Entonces esto hace que el sistema se autorregule. En una dictadura, en cambio, no, todo va bien, genial. Gaddafi, 50 años de dictadura, fenomenal, ningún problema, puño de hierro. Y a lo mejor en 6 semanas la dictadura se ha liquidado, ¿no? Que fue lo que pasó un poco con la Unión Soviética, en parte, ¿no? En los 80 muchos kremlinólogos aquí en Estados Unidos decían, no, es el sistema más estable jamás formado porque todo está en su sitio, tal y cual. Y mira, en el año 91, pues simplemente es un país que dejó de existir, se rompió en 15 países y bueno, básicamente no había un sismógrafo que permitiera a la gente en su época pues medir realmente lo que pasaba dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y de hecho se dice que Gorbachev cuando llegó al poder se asomó a los archivos del KGB y que eran los únicos que tenían, digamos, la verdad de lo que pasaba en el país, se asustó y fue cuando, bueno, una de las razones, entre otras, por las que lanzó su reforma, ¿no? Porque vio que el sistema era mucho más, estaba mucho más
podrido por dentro de lo que él pensaba, aun siendo un jerarca soviético. Incluso si Tiene sentido sigues. entonces, ¿no? Decía que tiene sentido entonces la reconstrucción no solamente geográfica, sino histórica de la vieja fábula soviética dentro del imperio de Putin y algunas de las medidas, bueno, que en el caso creo que Juanjo ha mencionado algunas medidas que está tomando Putin y que creo yo que van a cobrar impulso ahora que ganó las elecciones, como el avanzar en la nacionalización de ciertos recursos económicos y destrozar lo que queda de ciertos avances democráticos en el sistema de gobierno. O sea, tiene como que todo cobra sentido de pronto. Sí, aparte, a ver, había estaba hablando al camino, ¿no? Y hablaba me estaba acordando de un vídeo de Shoigu visitando una planta de artillería autopropulsada, ¿no? Hay un modelo, no me acuerdo cómo se llama, ya sabes que esas cosas no me entiendo muy bien. Pero bueno, el más avanzado que tenía que... Y ese modelo tenía que estar ya en servicio desde hace 2 años, desde el 2021 creo que era. Y Shoigu llegó a la fábrica, le digo, ¿dónde está aquí el...? Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Más o menos. Y empezó a echar una bronca porque eso tenía que haber estado ya. Entonces, al final, las propias empresas son como los planes quinquenales, ¿no? Dice, bueno, Mm, hay que producir 5.000 tanques. Sí, sí. En el papel, ¿cuántos hay? 5.500. Y metemos 500 ahí gratis de extra. Y cuando llegas allí dices, ¿dónde están los tanques? mm, Tanques. No, 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 aquí no, no. Entonces, al final, es toda una gran mentira. Pero es una gran mentira porque todo el mundo va mintiendo al de arriba para que no le caiga el marrón. Y al final, al de arriba, 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 pues le llega una versión que se parece a la verdad, pues como, no sé, una castaña a una nuez, ¿no? A una manzana, ¿no? No se parecen nada. Y yo creo que vive en esa ensoñación de volver a ser esa persona, Putin, el que lleva a la grandeza otra vez a Rusia, a esos, más que al comunismo, yo diría más al tema imperial, ¿no? Creo que le pone más el tema de Pedro Grande y esas cositas. Entonces, al final, todo lo que va a hacer o todo lo que pueda hacer encaminado hacia eso, lo va a utilizar. Si tiene que nacionalizar, como parece que muchas veces nacionaliza, digamos, bienes de oligarcas que son, bueno, un poco ¿no? rebeldes o un poco así, poco de la cuerda, pues lo nacionaliza. Si tiene que movilizar a más personas, las moviliza. Entonces, todo está en un camino, una meta que es volver a ser, digamos, una Rusia grande. Sí, una mezcla, a ver si para que nos pongamos de acuerdo, entonces, es una mezcla entre el absolutismo con su corte y su figura encumbrada y mística, no es una Es monarquía. como un comunismo 2.0 entre comillas, Sí, con ínfulas de imperialismo. claro, Eso. a ver, un imperialismo que recupera lo que le sirve de lo soviético, Ujú. pero que reconstruye la idea de Pedro el Grande, en este caso sería Vladimiro el Pequeño. Sí, efectivamente. Sí, porque Y es pequeño. Sí, es bajito, es bajito. a mí me llama la atención cómo con lo que está sucediendo, como he dicho, lo de Belgorod, por ejemplo. ¿Qué os parece las incursiones que está habiendo allí? ¿Y son realmente preocupantes esos ataques o creéis que son cosas pequeñitas que no hay que preocuparse por ello? ¿Quién A quiera ver, entrar? yo no creo que Rusia tenga que temer una invasión a gran escala. Pero sí es verdad que, a ver, todo esto es la Legión Siberiana, el grupo de voluntarios rusos, la Legión por la Libertad de Rusia, al final están financiados, apoyados, entrenados por el GUR ucraniano. Con lo cual, mientras tengan la capacidad de molestar y de tocar las narices en Belgorod y en Kursk, pues perfecto, pero no tienen la capacidad para poder, digamos, conquistar un terreno grande. De hecho, se están quedando siempre en pequeñas ciudades alrededor de la frontera o pueblos alrededor de la frontera. Lo que sí es verdad que alguien se ha quitado el freno de mano. Es decir, antes atacar una ciudad como Belgorod se hacía muy puntualmente. Ahora no, ahora ya es un día sí, otro día también. O sea que alguien ha dicho, mira, nos quitamos el freno de mano y que salga el sol por antequera. ¿Mm? Pero no creo que sea como para decir, no, es que van a
digamos, va a destruir Belgorod, ¿no? Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Yo decía que como apunta Juanjo, que al final al gobierno ucraniano siempre le conviene generar un clima de optimismo y una cierta tensión con posibilidades de victoria para que básicamente los aliados digan, bueno, pues es un aliado Ucrania que tiene posibilidades eventualmente de ganar o de tener una buena posición para negociar en el futuro y cuando los rusos pro-ucranianos, estos grupos casi con toda seguridad financiados y coordinados por Ucrania, pues cumplen esa función casi propagandística, ¿no? Es decir, más que realmente causar una gran diferencia en el curso de la guerra, en el curso militar, en el campo de batalla, pues es una manera de distraer y de golpear y de tocar las narices y también de darse ínfulas de ser unas Fuerzas Armadas ingeniosas que pueden recurrir a este tipo de grupos, al igual que los ataques a las refinerías rusas, que a ver, tienen un impacto, ¿no? Es decir, el 10% de la capacidad rusa de refino aparentemente está deshabilitado por dos ataques, ha habido un aumento del precio del petróleo como consecuencia, etcétera. O sea, son cosas importantes que no se pueden desmerecer, pero que creo que no tienen un gran impacto. También es interesante que los norteamericanos continuamente están tirándoles a los ucranianos un poco de las riendas diciendo, cuidado, ojo, ojo. Por ejemplo, hace poquito el Financial Times publicó que la Casa Blanca está pidiéndole a los ucranianos que dejen de atacar las refinerías en Rusia, por dos motivos. Por el precio del petróleo, porque algunas de estas refinerías trabajan con petróleo que viene de Kazajistán y que está también tratado por Chevron y por ExxonMobil, y también por el tema de las consecuencias. Es decir, aquí la regla de oro o el dilema norteamericano del primer patrocinador del esfuerzo de guerra ucraniano es ese, es que Ucrania avance, se apunte victorias, pero que no avance tanto como para realmente causar una respuesta rusa más severa en lo militar. Ya no quiero ni mencionar la opción nuclear. Así que yo creo que estamos un poco en este campo de la imagen. Hace un año que Ucrania tiene una imagen un poco que ha sido degradada, digamos, ya no tiene recientes victorias. A ver, podemos hablar también de los misiles a la flota rusa en el Mar Negro, que también es interesante, todo suma, pero que no tiene ese impulso heroico que tenía a finales del 2022 con la recaptura de Gerson y de la provincia de Kharkiv, y parece que lo quiere recuperar. Mi opinión es que la estrategia de Ucrania es atacar el sistema inmune de Rusia con pequeños golpes, no solamente de las refinerías, sino que al crear legiones, si yo estoy creando una legión chechena, estoy creando un potencial de interferencia en un conflicto como el de Chechenia. Si estoy creando una legión rusa, estoy creando un potencial de intervención, como se ve en lo de Belgorod. Me parece que ese es un poco lo que se busca, ¿no? Que crear una alternativa a Putin para tratar de generar algún tipo de inestabilidad que puede funcionar o no, porque lo de Belgorod podría haberse esparcido. Si hubiese descontento con Putin, seguramente hubiese habido más gente que apoye y que se sumara a la Legión Rusa. Pero me parece que entre lo que se percibe de las debilidades de la economía rusa, más lo que está pasando con el ISIS, más la Legión Rusa, la Legión chechena, más la Legión tártara, un poco lo que se busca es tratar como de horadar de a poco el poderío de Putin, volviendo al principio de lo que hablábamos lo que hablábamos hace un ratito de eh, tratar de romper esta hegemonía en el discurso que tiene Putin, tratando de generar algunas situaciones que lo pongan en duda. Me parece que también hay mucho de ese juego por parte no solamente de Ucrania, sino también de Occidente, para tratar de poner en duda esa figura inaccesible a cualquier duda que está construyendo Putin. Me parece que hay también un poco de eso, que es jugar con el tiempo, porque no hay modo de irle directamente, un poco porque se trata de una potencia importante. Más allá de lo nuclear, es una potencia. Son millones de kilómetros cuadrados, son millones y millones de personas. No es tan fácil dar un golpe definitivo. Entonces hay que ir debilitando al oso, hay que ir debilitándolo, como digo, atacando su sistema inmune para que en algún momento se resfríe y se caiga en el piso con los mocos colgando y que sea más fácil que se rinda. Me parece que es como una estrategia en el tiempo. Sí, pero a ver, yo ahí estoy de acuerdo contigo que al final Reagan no tiene la capacidad ahora de oponerse frontal, o sea,
digamos, militarmente, frontalmente a Rusia y busca dar golpes de efecto. Entre ellos, pues, lo dice Argemiro, ¿no? Todo la submarinización de la flota del Mar Negro y los ataques a las refinerías, que, bueno, es verdad, dijo el Financial Times, ¿no? Al día siguiente le reventaron la refinería una de Rosneft, la última, ¿no? La de las más gordas ha sido. Al final yo creo que Ucrania, no sé, tengo la sensación de que Ucrania ya como que le da un poco igual lo que le digan en Estados Unidos. O sea, sabedor de que que depende de Estados Unidos militarmente, yo creo que tengo la sensación de como, tío, ya estoy hasta las narices de vuestras promesas y de vuestras, no me llegan vuestras ayudas, no me andéis aquí, voy a ir a lo mío. ¿Vale? Sí, sí. Lo que yo no tengo tan claro es que ese proceso al final debilite a Putin. Yo lo siento mucho, soy muy negativo, muy pesimista en eso, porque llevamos 2 años de guerra. Hemos visto cómo le han hundido barcos, hemos visto cómo le han destrozado el puente de Kerch, hemos visto cómo han muerto miles de personas, hemos visto un montón de cosas y no se ha movido nada en Rusia. Nada. Hemos visto una movilización, al que ha podido se ha ido y muchos han vuelto luego porque la cosa se ha tranquilizado, entre comillas, ¿no? Entonces, que sí, es lo que puede hacer Ucrania y creo que lo está haciendo bien con los medios que tiene, pero que no consigue, eso no se refleja en una inestabilidad del sistema político ruso porque básicamente porque no hay alternativa, porque la alternativa o está muerta o está en el exilio. Entonces no tienes mucho donde rascar. ¿Sí? Argemiro, ¿quieres decir algo de lo que me estamos hablando? Yo quería comentar un poco del ángulo estadounidense. No sé si Mm. querías inaugurar otro bloque, pero Sí, bueno, quería está hablar un más o poco menos. también, y con lo Sí, de Trump y sí. Biden que están ahí con el debate continuo. Ujú. Vale, vamos allá. Bueno, hay mucho en juego, la verdad, porque todo depende de la victoria de uno u otro en noviembre. Pero bueno, lo que es ahora, la actualidad ahora mismo, eh, es muy interesante porque tenemos a este presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que es un tipo muy conservador y que ha sido considerado el principal obstáculo para apoyar otro paquete de asistencia militar a Ucrania, que sería de unos 60.000 millones de dólares, básicamente, de ayuda militar, que eso daría a Ucrania oxígeno por lo menos para otros 8 9 10 meses de poder tener su equipamiento para poder pues, enfrentarse a los rusos y poder lanzar operaciones, porque ahora están los rusos lanzando, según diferentes conteos, entre 4 y 6 y hasta 10 veces más artillería que los ucranianos en el campo de batalla, dependiendo un poco del frente. Y la artillería, los expertos militares están reiterando una y otra vez que es la columna vertebral de esta guerra, una guerra terrestre tradicional. Hace falta artillería para conquistar territorio y hace falta artillería para preservarlo, para conservarlo. Y si no hay artillería, pues no hay capacidad de movilización militar más allá de algunas operaciones, ¿no? Entonces, Johnson es un obstáculo, pero ahora mismo Johnson parece que está pensando en, a la vuelta de Semana Santa, dentro de 2 semanas, según el calendario del Congreso estadounidense, está valorando someter a voto un paquete de ayuda a Ucrania. ¿Qué pasa? Que en el Senado, que es la Cámara Alta, el perfil republicano medio es más moderado, más tradicional, de mayor edad, y es un poco más simpático hacia la idea de mandar ayuda militar a Ucrania. Pero en la Cámara de Representantes pasan dos cosas, que la mayoría republicana es muy exigua, sacan apenas 5 escaños de un total de 435, y eso los obliga a tener unas filas organizadas, con puño de hierro. Pero el perfil republicano medio de la Cámara es un perfil, por un lado tienen moderados y por otro tienen trampistas, una ala trampista poderosa. ¿Qué pasa? Que al sopesar Johnson someter a voto otro paquete de ayuda a Ucrania, el ala trampista ha dicho, no, 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 ni se te ocurra, porque es que te quitamos de en medio, pero rápidamente, como a Kevin McCarthy hace unos meses, que lo quitaron del medio también los trampistas en una moción liderada por Mark Getz. Todo esto para decir simplemente que la situación ahora mismo está complicada. ¿Qué puede pasar en noviembre? Para empezar, de aquí a noviembre quedan 6 meses y los rusos yo creo que están intentando ponerse las pilas para poder lanzar quizás alguna ofensiva en verano o en otoño, con lo cual el tiempo apremia
y por lo menos en el sentido de las operaciones, yo creo que el tiempo beneficia a Rusia. Tampoco seamos dramáticos porque tiene sus problemas de entrenamiento de los nuevos reclutas, tiene problemas relacionados con el equipamiento, la mayoría de los tanques que está mandando al frente son viejas versiones que han sido apenas renovadas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que es en 2024 y la primera mitad del 2025, si no hay sorpresas, por ejemplo, una victoria de Biden y una renovada asistencia militar a Ucrania de 60.000 millones de dólares, por ejemplo, el tiempo beneficia a Rusia. Y un comentario rápido sobre las elecciones en Estados Unidos, porque me lo preguntan muchas veces, ¿quién va a ganar, no? Es una pregunta difícil de responder, especialmente a 6 meses de las elecciones, pero tenemos que tener en cuenta tres factores que hacen especialmente difícil este año predecir a un ganador. El primer factor es estructural. Aquí en las elecciones sabéis que no elige presidente los votantes, sino los delegados. Es decir, cada estado vota y en cada estado el candidato que tenga una mayoría, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados del estado. Entonces uno puede perder el voto popular, pero ganar los delegados suficientes para ser presidente, como pasó con Donald Trump en 2016, ¿no? 3 millones de votos que Hillary, pero ganó el presidente con bastante, la presidencia con bastante holgura. Con lo cual, si a Biden le va fenomenal y saca 10 millones de votos más que Trump, si él pierde las elecciones en Ohio, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, o en la mayoría de estos estados, se acabó. Y él, con sus buenos resultados de 2020, Joe Biden, ganó Arizona, Nevada y Georgia por un margen de 60.000 votos entre los tres, es decir, por el margen de una hoja de papel de fumar. Es decir, esto da mucha inestabilidad a las elecciones americanas. Luego hay otro factor, y es que la proporción de votantes descontentos este año es altísima. La gente está harta de los dos en general. Sigue ganando las primarias, pero está cansada. ¿Qué pasa? Cuando un votante está contento y entusiasmado, sabes que va a votar a su partido. Cuando un votante está descontento, no sabes si va a votar a su partido con una pinza en la nariz, no sabes si se va a quedar en casa o no sabes si incluso va a votar al candidato contrario para tocar las narices, porque sí. Es un votante altamente impredecible. Y luego, con esto acabo, el tercer factor. El tercer factor es que Donald Trump tiene 4 procesos judiciales en curso. Esto añade un elemento de incertidumbre, es decir, no creo que le inhabiliten ni nada. Pero bueno, ahí hay una potencial odisea legal y judicial que se puede abrir antes de las elecciones, aunque es improbable. Y luego Biden tiene la edad. Todo el mundo lo ve, lo comenta, y es un presidente que se ha caído varias veces, es un presidente que tiene sus múltiples lapsus continuamente, es un presidente que ahora embarca en el Air Force One por la puerta de atrás porque hay menos escalones, que usa deportivas para mayor agarre, que tiene asesores físicos para no caerse, al que no lo ponen en la prensa a menudo, que no concede entrevistas tradicionales para no estar con la prensa. O sea, de aquí a noviembre pueden pasar también cosas, con lo cual es difícil Ahora, de predecir. Si gana Biden o gana Trump, eso lo cambiaría todo en Ucrania. ahora, en lo inmediato, y te pregunto, ¿qué hay de cierto respecto a lo que se dijo del pedido de Marjorie Taylor Greene para sacar a Mike Johnson del cargo de Uh -huh, Speaker, que habría llegado a un acuerdo con algunos sectores demócratas para seguir en el uh -huh. cargo a cambio de apoyar esta vez la asistencia no solamente a Ucrania, sino también a Taiwán e Israel. ¿Qué tan posible es esto? Claro, por ahora el movimiento de Marjorie Taylor Greene, a raíz de este paquete aprobado para mantener abiertas las oficinas del gobierno, para la financiación, para el presupuesto, es yo creo que un amago, un toque de atención. Es decir, ojo, que como vuelvas a votar junto a los demócratas en contra del ala trumpista del Partido Republicano, te vamos a meter en un problema, ¿no? Acuérdate de lo que le pasó, lo que le dice Marjorie Taylor Greene a Kevin McCarthy, ¿no? Entonces, claro, como decía, Johnson sopesa un paquete de ayuda a Ucrania, porque él es algo que también había barajado en el pasado, pero está bajo mucha presión, primero de Donald Trump, porque Johnson y Trump hablan a menudo por teléfono, y de hecho Johnson va a Bedminster, en Nueva Jersey, a visitar a Trump, a Mar-a-Lago, Uh y -huh. del propio ala republicana, trumpista del Partido Republicano. Entonces, si a la vuelta de vacaciones, en 2 semanas, Mike Johnson al final somete a votación un paquete de apoyo a Ucrania, cabe la posibilidad de que los republicanos un poco repitan la operación, porque
Es decir, los demócratas, también es verdad que está el elemento demócrata. Los demócratas, cuando se destituyó a McCarthy, apoyaron la destitución, que también fue un error, porque McCarthy tenía previsto apoyar la ayuda a Ucrania, quitaron a McCarthy y se han quedado bloqueados. Entonces, habría que ver si los demócratas permiten también destituir a Johnson, generar más caos en las filas republicanas, pero retrasar al mismo tiempo la aprobación de leyes que también quieren los demócratas, ¿no? Claro, no es solamente, no todo es Ucrania, en realidad es el funcionamiento mismo del Estado, así Exacto, que la inmigración, claro, no, como digo, al final, como las mayorías son tan justas, porque es lo interesante también, hablando otra vez de democracia, ¿no? De la idea de la democracia. En Estados Unidos pasaba como en España, por ejemplo, ¿no? Que un partido podía ganar una mayoría absoluta. ¿Qué significa una mayoría absoluta? Que había una serie de millones de votantes que un año votaron a uno y otro año cambiaron de opinión y votaron a otro. Había como un margen de maniobra. Pues un proceso racional donde yo hoy voto a Felipe González y mañana voto a José María Aznar. Ahora ya no, ahora ya no ocurre. Estamos en un momento de polarización, de fragmentación, la gente está tribalizada y ya no cambia. En el Senado, los demócratas tienen mayoría de 51 escaños, hay un escaño de diferencia. En la Cámara de Representantes, 5. Y esto se ve por todo el país. Es decir, la proporción de, por ejemplo, y con esto también acabo, que tampoco quiero ocupar demasiado tiempo. La proporción, antes los estados, un estado vota presidente, gobernador, Senado, Cámara de Representantes y luego las cámaras estatales. Antes eran votos mixtos. Uno podía votar presidente demócrata, senador republicano, gobernador demócrata, congresista republicano. Dependía un poco de cada político. Ahora no, ahora es todo rojo o azul. Todo republicano, todo demócrata. Eso es interesante porque al final es un electorado con el que no se puede negociar. Y los representantes de este electorado actúan igual, no negocian. Están ahí para dar leña y para hacer sangre y para ocupar espacio mediático. Y en estas circunstancias es muy difícil de sacar leyes adelante. Camino, yo te quería o sea que preguntar. Perdón, Ucrania No, tiene que seguir europeizándose y no occidentalizándose tanto porque Estados Unidos, como Rusia, es una incógnita. Ujú. Sí, sí, es un estado también, tiene su noción excepcionalista, ¿no? Tiene también ese mesianismo y tiene una cosa que es el narcisismo estratégico, que decía H.R. McMaster, que fue el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, que a los americanos interesa mucho una cosa, sí, 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 por Ucrania, siempre con ellos, por supuesto, lo que haga falta, pero tiene digamos, una capacidad de atención limitada y tiene muchos desafíos. Entonces, Ucrania hoy sí, pero mañana igual se queda traspapelada, entre otras cosas. y ahora, Camino, yo te quería preguntar por el tema de la economía, ¿no? Vale, estos paquetes de ayuda, por lo que yo tengo entendido, al final mucho de ese dinero se queda dentro del país porque realmente son los que tienen que fabricar las armas que luego se mandarán a Ucrania, con lo cual también es un beneficio para el propio país, para la propia, digamos, el motor Mm. económico de Estados Unidos. ¿Eso se ve o es un dato que no tiene importancia? Mira, esto está estrictamente relacionado con lo que decía hace un minuto de las personas votando en un mismo estado, pues a un presidente de un color y a un senador de otro. Es decir, sí, el paquete de ayuda a Ucrania, el principal beneficiado es Estados Unidos, porque las empresas de las que a las Estados Unidos compran armamento son empresas norteamericanas, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, etcétera, etcétera, y tienen sus instalaciones en los Estados Unidos porque es una cuestión de estrategia y de seguridad nacional. Entonces, sí, hay fábricas en Pensilvania, por ejemplo, la mayor fábrica de proyectiles de 155 milímetros está en Pensilvania. De hecho, creo que está en Scranton, que es la ciudad en la que nació Joe Biden, por cierto, ¿no? Entonces, sí, objetiva y racionalmente, sí, Estados Unidos es el principal beneficiado. El problema es que ahora los congresistas, o la mayoría de los congresistas, están más centrados en cuestiones de política nacional y cuestiones de tomar, digamos, el estrado y hacer un discurso contra esto, contra otro. Está todo mucho más ideologizado. Y cuando todo está ideologizado, está viciado. Ya no es decir, mira, yo soy republicano, tú eres demócrata. Pero mira, me interesa, tengo aquí un puente que hay que reconstruir. Porque si hacemos el puente van a pasar camiones, van a poder llevarse
los sacos de trigo para poder vender a otros estados, me van a venir bien, vamos a generar empleos en mi estado, en Kansas. Eso hace 30 años era así. Ahora ya es otra cosa. Ahora el senador de Missouri, Josh Hawley, es un tipo hambriento de poder y lo que de verdad da votos y da una plataforma mediática son las cuestiones nacionales, ideológicas. Entonces la cuestión de Ucrania no se aborda a través de vamos a proteger empleos, vamos a invertir en empresas de armamento, vamos a sanar un poco la economía americana en las regiones rurales, sino que se plantea en función ideológica. Rusia no va a perder la guerra, Ucrania es un estado corrupto, Zelensky no va a celebrar elecciones, es un dictador. ¿Qué hacemos centrándonos en este país de Europa, America First, etcétera, etcétera? Ya. Es un Es, panorama muy complicado. es que por todos lados. Es que es increíble, madre mía. No, y luego Sí, aparte, luego, por ejemplo, en el caso de Biden, pues claro, si hablamos, yo hablo muchas veces, ¿no? De que a Putin le dé un parraque, porque es un señor un poco mayor para los estándares rusos, pues Biden, pues bueno, la verdad es que en la televisión rusa se ríen mucho de Biden. Cada dos por tres, el abuelo no sé qué, el abuelo no sé cuántitos. Están esperando como agua de mayo que gane Trump. Eso también es verdad. O sea, para ellos Trump sería como el maná, ¿no? Aunque luego no sé si cumpliría lo que hace, lo que dice, que también sí. es otra. Ahí también, ahí para ser equitativos también admitamos que Trump está, si ganase, asumiría con la edad de Biden, ¿no? Con lo cual regresaría como el juego de la oca, regresa al mismo lugar. Y también está teniendo algunos deslices importantes y sobre todo problemas para controlar su dicción, o no está teniendo muchos diques verbales. Y llegamos a un punto en el que tanto Estados Unidos como Rusia están en manos de personalismos, lo cual no ayuda para nada a resolver una situación, o quizás es la explicación a por qué el mundo, por lo menos en el aporte que hacen Rusia y Estados Unidos, está como está. Quizás uno confunde causas con consecuencias, ¿no? Y a la hora de analizar eso también no favorece una salida, porque estamos hablando de personas ya en el cenit de la vida, que están más preocupadas por su presente y su poder que por el futuro. Me parece que también eso es un elemento, porque, digamos, estamos en manos de locos y seniles y el mundo se está deslizando a un desastre cada vez mayor. Esa es un poco la conclusión que saco de lo que le escucho a ambos. Sí, además Donald Trump es interesante porque mucha gente dice, no, pero a ver, en 2016 hizo una campaña que metió mucho miedo, pero luego fue un presidente que estuvo un poco en la línea de otros presidentes republicanos, ¿no? Pues conservador en lo fiscal, una política exterior que tampoco cambió en demasía, pero en 2016 Donald Trump se presenta como un candidato que no tiene experiencia política, no tiene ningún vínculo con el establishment y para gobernar tiene que apoyarse en el establishment republicano, que le da, digamos, generales y le da ministros con experiencia y le da unos cuadros de expertos. Han pasado 8 años. Ahora Donald Trump tiene una cantera de trampistas, tiene gobernadores trampistas, senadores trampistas, tiene, digamos, un fondo de armario del que obtener talento o obtener apoyo y probablemente su gobierno sea mucho más ideologizado. Un gobierno más leal, más puro, más extremista y más trampiano, que no tenga ese contrapeso de lo que dicen aquí de adult in the room, ¿no? El adulto en la habitación que dice, un momento, no vayamos a bombardear Irán porque puede pasar esto y lo otro. No, ahora serían gente que probablemente dijera sí, buena a todo lo que piensa y dice Donald Trump. Eso muy Putin. Bombardeemos México. No, pero estaba escuchando el Gemino y decía, es básicamente como Rusia. O Claro, sea, por lo eso. que, Claro, lo que, claro. lo que dice Putin, Sibuana. Pues si nos Ujú. plantamos en Estados Unidos con un tipo presidente al que todo el mundo le dice Sibuana. De hecho, Putin, no sé si lo dice con la boca pequeña o lo dice de verdad, pero Putin ya ha dicho que él prefiere a Biden como presidente. Digamos, a Biden lo considera más previsible, con lo cual Sí, lo también dijo con Tucker Carlson, ¿no? Lo dijo lo durante dijo con la, Tucker la... Carlson y luego lo dijo también en una entrevista con Zaburin, que es un periodista que le sigue siempre. Volvió a decir, no, no, yo quiero a Biden. Digamos, también yo creo que entiende que Biden está más mayor, está más gaga y lo puede manejar más a su antojo, ¿no? Con Sí, o Trump psicología inversa, sería, ¿no?
Psicología inversa, ¿no? Un poco de, no, no quiero esto, no hagas esto porque no lo quiero. Y al final es como, pues, No, no sé. la verdad es que con Trump, pues lo que dices, ¿no? Serían como dos egos tremendos que enfrente uno de otro y a ver si, digamos, qué pasaría, ¿no? Ese choque, a ver que si hubiera un choque, claro. No sé. Creíamos que estamos viendo rescatando al soldado Ryan y estamos viendo Cocoon, Mm. ¿no? Yo me voy a meter en la cueva y no voy a salir de aquí hasta el 2027. Bueno, Pero que nos van a chicos, dar mucho trabajo para analizar, seguramente, Sí, sí, ambos. sí. bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más que nos quería entretener más después de la horita que siempre solemos hacer. No, yo lo que quería, o sea, que nos vienen tiempos muy complicados Sí. y que dependemos de muchos factores que muchas veces ni dependen de un hilo, ¿no? O sea, aquí un movimiento aquí, un movimiento allá. Yo soy bastante negativo, generalmente soy bastante pesimista y la verdad es que en este momento no veo ninguna razón para el optimismo de aquí, como decía Argemino, hasta menos, por lo menos hasta las elecciones norteamericanas, yo creo que va a seguir todo más o menos igual. Y me gustaría decir una cosa que es que, aparte de seguir a Argemino y a Nacho en Twitter, también que vean tu vídeo que hiciste con Marta Ter, que yo creo que sobre los atentados y demás, el yihadismo estuvo muy, muy guay. Y me gustaría también la gente, pues oye, si se quiere también informar y también dar un punto de vista también muy bueno e informativo, que vean tu vídeo que No, hiciste en tu canal. Marta controla mucho todo lo que es Chechenia y Ujú. toda esa zona, poca gente como ella. Pues Sí, Estoy de yo acuerdo sé, y me lo voy a ver que lo tengo pendiente además. Lo tenía hay ahí un dicho que apuntado. dice, no hay pesimistas, sino que hay optimistas informados. Así que sí, comparto. A ver que se dormirá en el 2025. Creo que el 2024 viene bastante cargado de novedades. Veremos. bueno, chicos, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y nada, reitero las gracias por pasaros por aquí. Gracias a ti por invitarnos. Un placer, a ti, gracias. Un placer. Gracias.